Romanos 7, del versículo 15 al 25. Esto fue escrito por Pablo. Pablo, que antes perseguía a la iglesia, nos enseña sobre el pecado que mora en nosotros y nos dice de que es una lucha constante y que es demasiado difícil vivir con ella. Dice el versículo 15, Romanos 7, del 15 al 25. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que es la del pecado, y que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros, es decir, en mis manos, en mis cuerpos, en mi mente, en mi vista. Dice el 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y finaliza en el 25, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo estaba claro muy bien en que el pecado que mora en nosotros muchas veces nos domina y es una lucha constante entre lo espiritual y lo carnal. Y él se declara a sí mismo pecador y se declara de una forma muy sana para él en reconocer de que está haciendo lo que él no quiere. Igual muchas veces nosotros hacemos lo que no queremos porque el pecado está en nosotros, cuando pecamos con la vista, etcétera, tantas cosas que todas hacemos que le llaman algunos pecados ocultos y otros que se notan de forma visible fácilmente. Pero ¿qué nos enseña Pablo con esto? Pablo nos enseña de que nosotros todos los días nos equivocamos y que no tenemos el derecho de andar juzgando a nadie. Que no es andar en el aire en santidad como un religioso, como un fariseo. Él era un fariseo antes. Y esta carta la escribió a la iglesia de Roma antes que finalizara su tercer viaje. Y la escribe no solo para los judíos, así también para todos los gentiles. ¿Qué significa la palabra gentiles? Gentiles son o somos todas aquellas personas que no somos judíos, para quienes estaba preparada la salvación o el reino de Dios. Era solo para los judíos. Pero gracias al rechazo de ellos y a la misericordia de Dios, nosotros hemos venido a alcanzar esa gracia, esa salvación de la que vamos a hablar a continuación, que será el primer punto. Este tema está titulado como la salvación. El primer punto que acabamos de ver se llama el pecado que mora en nosotros. El pecado, ese es el primer punto. Pero debemos de aclarar qué significa pecado. Punto número 2, ¿qué significa pecado? Pecado es errar al blanco, fallar, equivocarse. Vamos a usar una figura literaria para poder ejemplificar qué significa la palabra pecado. Antes yo estuve en deportes, en diferentes disciplinas de deporte, pero había una disciplina en la que tiran dardos. Y ahí hay diferentes puntos. En el centro está el 10, el que le sigue el 9, el 8, el 7, el 6, hasta que se aleja el 1. Cuando tiras dardos, ejemplo, tiras 3 dardos y uno te cae en el 7, otro en el 6 y otro en el 1, suman los puntos y el que haga más puntos ese gana. Pero el que pegaba en el centro, el número 10, el que estaba en el centro, a ese le llamaban el blanco perfecto. Por cierto, la Biblia lo dice, que el blanco perfecto es Cristo. Entonces, el juego trata, que es olímpico, de tirar ese dardo y que caiga en el centro, en el número 10. Pero la persona, cuando lo tiraba, el dardo,
y no caía en el 10, sino en el 9 o en cualquier otro lado, significa que pecó. Le decían, pecaste, porque no pegó en el 10, en el centro perfecto. Falló, erró, se equivocó. Eso es el pecado. Pero nos han enseñado de que pecado es otra cosa. No, pecado es simplemente eso. Es, puede ser tomar una decisión equivocada y por eso fallamos, nos equivocamos. ¿Qué puede ser una decisión equivocada? No reconocer que hay un Dios en el cielo sentado en su trono, un Dios todopoderoso. Eso es errar, eso es fallar y eso es pecado. Por cierto, el pecado más difícil es la incredulidad contra el Espíritu Santo, de que no crean que exista. Ese Espíritu Santo que nos redarguye, que nos ayuda, que nos enseña, que nos alienta y nos dice, hey, Cristo existe. Conectado por la misericordia. Punto y aparte. Para hablar de la misericordia, otro tema. Eso significa pecado, fallar, errar, equivocarse. Punto número 3. ¿Qué es la salvación? Bueno, para eso nos vamos a ir a Romanos 18. ¿Qué es la salvación? Así que vamos a ir en nuestras Biblias a buscar Romanos. Eso está después de los Evangelios. Después de Lucas precisamente se encuentra Hechos. Y después de Hechos se encuentra Romanos. Nos vamos a ir a Romanos capítulo 10. El capítulo 10 es el número más grande. Y el versículo 8 es el número más pequeñito. Romanos 10:8. Acá usted va a ver un subtítulo, en algunas Biblias lo tiene, que dice la justicia que es por fe. ¿Qué es la salvación? Romanos 10:8. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Bueno, extenso del Romanos 8, acabamos de leer del Romanos capítulo 10, del versículo 8 hemos leído hasta el capítulo 17. Estamos hablando de la salvación. Este tema es lo que aborda Romanos 10:8. Y precisamente se encuentra exactamente en el 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, Romanos 10:9, que si confesares, repito, con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. ¿De qué? ¿Salvo de qué? De la muerte eterna, de eso. O sea que existe la muerte eterna. ¿Sí? Pero yo ya sé que voy a morir. Sí, todos vamos a morir a causa del pecado de Adán, el pecado con el que nacemos, el que traemos. De ese pecado nos viene a librar el Señor. Pero ¿cómo se adquiere la salvación? Como dice Romanos 19, que si confesares con tu boca, debemos de confesar.
¿El qué debemos de confesar? Que Jesús es el Señor. Debemos de decirlo en voz alta. Y también creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Hay que creer también en nuestro corazón de que Él, eh, pues muchos creen y otros no, que resucitó. ¿Y qué es resucitar? Pues morir y volver a la vida. La muerte y la resurrección de Jesucristo es la que a nosotros nos da la salvación. Y el único requisito para alcanzar la salvación es confesarlo con nuestra boca, en voz alta, y creer en nuestro corazón que sí, que murió, que Dios lo envió para salvarnos, pero también la seguridad de que resucitó. Eso se escucha bastante simple y sencillo, pero aquí tenemos que ir a la cruz. ¿Qué hizo Jesús para que darnos la salvación? ¿Quién es Jesús? ¿Y de qué trata la salvación? ¿Y por qué me es necesario adquirir la salvación? Bueno, vamos a leer Romanos 8. Una página atrás dice, Romanos 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando uno acepta a Jesús y hacemos lo que dice Romanos 19 y lo aceptamos y lo confesamos como nuestro Señor y Salvador, y cuando creemos en nuestro corazón que murió pero que también resucitó, sucede lo siguiente. En nosotros sucede un milagro. Él nos da la salvación. Escribe nuestro nombre en una piedrecita blanca. Cosas que vamos a ir viendo más adelante en detalles. Romanos 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué es esa condenación? El que no lo confiese está condenado a la muerte eterna, de la que nos está salvando Jesucristo. Pero como ya lo confesamos, entonces para nosotros no hay ninguna condenación, como dice Romanos 8. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para interpretar la Biblia hay una regla en hermenéutica que dice que se debe de hacer de la forma literal hasta donde se pueda. ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica es una materia o una forma que te enseña cómo estudiar la Biblia, cómo interpretarla. Es el estudio de la interpretación bíblica. Por ejemplo, dice el versículo número 2, Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ok, hoy vamos a entenderlo de forma literal. Porque la ley del Espíritu, ¿qué es la ley? La ley ya sabemos que son reglas ubicadas en un país, en un tribunal de justicia. Cada país es regido por leyes, las cuales se convierten en obligaciones, pero también hay derechos. Entonces, cuando dice ley, está hablando de una ley, de ciertas reglas que hay que seguir. Porque la ley del Espíritu, aquí dice del Espíritu. Si está hablando de un espíritu, vamos a entenderlo como literal, así como está escrito. Está hablando de la ley del Espíritu. ¿De cuál espíritu? El espíritu de vida. En Cristo Jesús. Para estar en Cristo Jesús debemos de haberlo aceptado, como dice Romanos 19. Ok, ya lo aceptamos, entonces nosotros estamos en la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Esta ley es la que me ha librado de la ley. ¿Qué es librar? Librar es que alguien te dé la libertad o obtener la libertad. Está claro, es el hecho de uno leer algo y entenderlo de forma literal, es así como se lee. Si aquí dice librado, está hablando de la libertad. Sin ponerle flores, sin decirle, no, esto significa tal cosa. No, aquí dice librar y habla de eso. ¿Me ha librado de qué? De la ley.
Pero esta habla de la ley del pecado. ¿Cuál es la ley del pecado? Los 10 mandamientos. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Usted ya los conoce, están en Éxodo. ¿Para qué sirve la ley del pecado? Es un espejo donde nos vemos y nos damos cuenta que no la podemos cumplir. Cuando nos vemos en ese espejo nos damos cuenta de que hemos quebrado casi todas las reglas y no la podemos cumplir. No hay hombre que la pueda cumplir. Por eso pecamos todos los días, como lo que leía al principio, Romanos 7, que leímos del 15 al 25. Pablo decía, hago lo que no quiero. Y si no hago lo que quiero, que me gustaría hacer, pues estoy condenado a esta ley que me ata. Mas en mi interior yo vivo por la ley del Espíritu, aunque con mi cuerpo hago lo que no quiero. A eso se refería Pablo cuando hablaba de eso. ¿Quién me librará de esta situación, de esta ley, de esta inclinación al pecado? Pobre de mí, ay de mí, dice Pablo, que hago lo que no quiero. Mas no es eso lo que quiero hacer. ¿Quién me librará? Jesús, a través de la salvación. En aquel día ya no habrá más pecado. Pero ahorita tenemos nosotros que convivir con el pecado. Pero Cristo ya nos libró. ¿Y qué pasa con los que no lo han aceptado? Lamentablemente, como nosotros estuvimos en un día, pues dice Juan 3:16, lo vamos a ver más adelante, no lo busquen, yo se los adelanto. Dice Juan 3:16, mas Dios muestra su amor para con todos en que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea y no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero más adelante dice, mas aquel, palabras más, palabras menos, que no lo ha aceptado, dice que ya está condenado. El no creerlo lo condena, nos condena. El hecho de no creer, que el requisito es aceptarlo. Pero ¿cómo aceptar a alguien que no conozco? Yo estuve leyendo hace poco un versículo y lo estuvimos leyendo juntos. Permítame un segundo. Romanos 10, perdón. Creo que leímos hasta el número 17. Dice acá, ¿cómo pues invocarán, en el número 14, cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo lo van a invocar si no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído, si no hay nadie que les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Para eso estamos nosotros, los que hemos conocido la verdad. Y por obediencia predicamos, pero para eso tenemos que prepararnos. Leer, conocer, entender qué es lo que estamos hablando. Comprender la salvación. Porque si Cristo no resucitó, pues entonces vana es la fe, haga lo que usted quiera, haga lo que le dé la gana. Incluso ahorita al escuchar esta predicación, nadie le está diciendo a usted que deje de pecar. La Biblia nos da libre albedrío para hacer lo que queramos y que tomemos una decisión por voluntad propia, no porque yo lo obligo, no porque yo le cuento. Pero por estar escuchando esta predicación, usted tiene la fortuna de recibir una bendición de parte de Dios. La salud vale mucho. La salud nuestra, la salud de nuestros hijos también son bendiciones. No nos enfermamos, no gastamos en medicina, no faltamos al trabajo. Disfrutamos sanamente, sin enfermarnos. Eso es una bendición. Muchas veces no nos damos cuenta. Cada día al despertar es otra bendición. Poder mirar, poder ver, poder caminar, poder mover las manos, poder sentir, poder escuchar. Son bendiciones. Hay personas que no escuchamos bien, tenemos problemas de audición y no oímos. Incluso de cristianos, nosotros, los que tenemos problemas de oído, recibimos algo que es una palabra muy famosa, que se puede convertir hasta en racismo. Queja, no, esto no es queja. Creo que esto a veces nos pasa como para darle la gloria a Dios y a pesar de que tenemos un problema de audición, los que lo tenemos, hacemos cosas que son difíciles para nosotros, pero lo hacemos a través del poder de Dios. Ah, qué espiritual me puse. No, señores, son dones que Dios da y regala a quien Él quiere, a quien Él le da la gana. Es que no es por el que corre más deprisa
ni porque quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Y tal vez usted es una de esas personas llamadas que Dios le ha dado un don y no lo está utilizando. Y no es obligación, porque primero tienen que conocer la salvación, en qué consiste. Ahora continuamos con Romanos 8. Este no es una predicación, este no es un sermón, esto no es una reflexión, esto es un estudio bíblico. Usted conmigo va a aprender, venga preparado con sus oídos para aprender, tenga paciencia para aprender. El que tenga oídos para escuchar, oiga, dice el Espíritu en su palabra muy usada en el Apocalipsis. Si usted no tiene interés de aprender, no escuche, no se preocupe, yo no me voy a enojar, yo estoy haciendo mi parte, estoy cumpliendo con mi compromiso. No es obligación, tampoco es obligación que deje de hacer lo que está haciendo. Simplemente no se mueva, no deja de ir a la iglesia, no deje de escuchar palabras de Dios, no deje de cuando le dé la gana escuchar un versículo bíblico, búsquelo. Un ratito, un pedacito, no se preocupe, no va a pasar nada. Que no le dé pena, hágalo escondida a usted solo. No pasa nada. Busque a Dios cuando usted quiera. Mientras hay vida hay esperanza. Mientras hay vida hay esperanza. Usted comprende lo que le estoy diciendo. Después de la muerte viene el juicio. Más lo que estamos en Cristo, lo hemos aceptado. Cuando llega la muerte, ausentes en el cuerpo, presentes al Señor. Ahí llega la salvación. Eso es lo que nosotros debemos predicar, lo que debemos de enseñar. Eso es la salvación. Pero hay que entender la palabra primero, pero de forma literal, hasta donde sea posible, así como se entiende. Hablando de muerte, dice acá, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. ¿Y qué es el pecado? Lo que ya dijimos anteriormente, todo lo que nosotros hacemos y que no vamos a dejar de hacer. Oiga bien lo que le voy a decir. Todo lo que nosotros hacemos y que no vamos a dejar de hacer, aunque hayamos aceptado a Cristo. No lo vamos a poder dejar de hacer. Algunas cosas sí, otras cosas no. Las más notables posiblemente sí las dejemos de hacer. Y las cosas que no se ven, que se llaman pecados ocultos, no las vamos a dejar de hacer. Ni pecar con la vista. Así que no nos creamos ni tan santos, ni tampoco tan malos, como que no vamos a alcanzar misericordia de Dios. Dios conoce su corazón, lo que siente, sus deseos, que sí quiere cambiar. Y tampoco seamos personas de que vamos a andar corrigiendo a medio mundo. Bueno, quieres sacar la paja de tu prójimo sin antes sacar la paja que está en tu propio ojo. Andamos buscando cómo corregir a otros, que vayan a la iglesia, que hagan esto, que hagan nosotros, que pare, se firme, saque la panza, saque el pecho, póngase aquí, póngase allá. Esto no es así. Y el aceptar a Cristo es algo personal. Pero si usted realmente quiere aprender, quiere saber de la salvación, tiene que venir a escuchar la palabra en el próximo, porque esto va a continuar. Yo no le puedo explicar a usted la salvación en un solo estudio bíblico. No, esto es un proceso. Por eso se llama estudio bíblico. Usted quiere una predicación, yo le predico ahorita rápido, fácil. Le voy a poner un ejemplo de qué es la predicación y cómo se predica. Y se lo voy a hacer rapidito. ¿Cómo lo voy a predicar? Estaba un día yo cuando vendía CDs cristianos en el centro de la capital. Yo vendía CDs cristianos y me acababa de convertir. No sabía nada de alabanza, no sabía nada de la Biblia, no la leía, iba a la iglesia y todo, tenía necesidad de trabajar. Y en la calle pues me dieron la oportunidad de poder vender CDs cristianos. Llegaron dos personas que no miraban, eran no videntes, una pareja, una hembrita, un muchacho, se sentaron allí, me dijeron, hágame un favor, ¿podría poner una canción? Solamente la queremos escuchar. ¿Y cómo se llama la canción? No sé cómo se llama la canción, pero fíjese que la canción dice así, sé que estás aquí, oh. Solo eso me dijo. Y yo no sabía nada de música cristiana, estaba perdido, pero sí sabía de música secular, sí, porque yo era programador de música. Sabía mucho de locución, pero nada del nivel cristiano.
Había escuchado populares canciones como Cansado del camino, sediento de ti. Así estoy ahora, sediento del Señor. Contágiese. Y luego, como yo no supe cuál era, se fueron. Ay, qué lástima que no la escuchara. Porque se sentaron, querían solo escucharla. Y me puse yo la tarea de andar buscando la canción y le pregunté al dueño del negocio, mire, una canción que dice así, sí está en el volumen 3 de un CD que se llama Hablando con Dios. Es la número 3, me dijo, voy y la pongo. Y dice la alabanza. Les recuerdo, son personas que no miran, son no videntes, los dos juntos solo querían escuchar la canción y se sentaron para escucharla. A mí me inquietó, ¿por qué estas personas no videntes quieren solo escuchar esa alabanza? Eso me llamó la atención. Ellos me predicaron en un segundo. Y el complemento de esa predicación fue cuando escuché la alabanza que dice, aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, oh. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Imagínese, aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Eso era lo que ellos querían sentir a través de una alabanza. Y alabanzas no son todas las que usted escuche, que el rap cristiano, que esto, que lo otro, que aplasta de la cabeza al diablo. No, esas no son alabanzas. Alabanzas es otra cosa. La alabanza, dice la Escritura, que debe ser suave y dulce es la alabanza. Y la alabanza es para el Señor, no para que me guste a mí o le guste a otros. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora sí, casi yo, un experto en alabanzas, en todo. Hoy sí. Pero antes no leía la Biblia. No sabía ni qué era la salvación. No sabía qué era el pecado. No sabía hasta que me di la tarea y comprendí que debemos de hablar del Evangelio por amor a otras personas y así mostrarle el amor a Dios. Si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, habrás cumplido la ley. Y el otro, para cumplir la ley, es el otro mandamiento. Jesús dio dos: amarás a Dios como sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces ahí se cumple la ley, dice él. La ley de la que Pablo hablaba. Y por amor nosotros predicamos. Ya le prediqué. Y me tardé más de 1 minuto, 2 minutos. Pero es un estudio bíblico. Así que no trate de entender la salvación en 1 hora, en media hora. Tampoco me venga a mí a exigir ni a pedir. ¿Y a dónde está en la Biblia? ¿Y a dónde está en la Biblia? Ahora existe Google. Vaya y ponga la salvación y compare lo que le estoy diciendo. ¿Se escucha feo lo que le estoy diciendo? Sí. Pero es una exhortación a lo siguiente: que no me crea a mí lo que yo le estoy diciendo. Porque este no es un video donde yo le estoy enseñando la Biblia. Romanos 19 dice esto. Yo le estoy diciendo versículos bíblicos. Romanos 7:15. Yo les lo estoy diciendo. ¿En dónde está? Le estoy diciendo qué es lo que estamos leyendo y lo estoy leyendo. Pero vaya usted más allá, escudriñe, vaya, anote, hágase esa cultura de anotar. Vaya a buscarlo en la Biblia o en Google y ponga ahí Romanos 10:8 o Romanos 10:9 y compare con lo que acabamos de leer, que yo le dije, para que se dé cuenta que no le estoy engañando y que realmente eso dice la Biblia. O sea, compare. Seamos personas pensantes y tengamos criterio propio. No nos dejemos engañar por nadie. Hay falsos profetas vestidos de lobos o falsos predicadores. Yo me preparé por mucho tiempo antes para poder enseñar esto, porque yo no quería enseñar algo que no estuviera escrito y mucho menos enseñar algo que yo no entiendo, porque entonces yo sería ciego de ciegos, que llevo a ciegos a que si yo me caigo en un barranco también ellos se van a caer, porque yo no veo. Más la Escritura dice que la palabra es luz a nuestro camino, para que nuestro pie no tropiece. Eso es la Escritura, la palabra. Entonces no solo seamos oidores, leamos.
Leamos. Y cuando se refiere a que sed hacedores de mi palabra, bueno, es un proceso. Es un proceso. No es de la noche a la mañana. Algunos tienen esa bendición. Pero igual, siempre te vas a equivocar. Aquí nadie es más que nadie. Nos vamos a equivocar. Entonces hay que nosotros corregirnos a nosotros mismos con ayuda de la escritura, de la lectura, de leer, de escuchar palabras de Dios, nosotros mismos. Y dejemos que los demás vivan en paz. Dice algo por ahí. El respeto, el derecho ajeno es la paz. Es un dicho bien conocido ese refrán. Si usted no lo conoce, se lo repito. El respeto al derecho ajeno es la paz. Respeto al derecho ajeno de cómo piensan, de cómo se visten, de qué hacen, de qué no hacen. Es problema de cada quien. Usted lo que más puede hacer es orar por esa persona. O guardar silencio, que es lo más sano y prudente. Juan 3:16. Estamos hablando de la salvación. Vamos a continuar después en los siguientes estudios. Una secuencia para poder llegar a entender la salvación. Esto solo es la premisa, la entrada. Cuando uno va a comer a un lugar, en muchos lugares le dan a uno una sopita, que le llaman ellos la entrada. Una sopita. En otros lugares le dan a uno unos platanitos. En otros lugares le dan unos nachos con una salsita y un vaso con agua. Antes que le lleven el plato fuerte. Que el plato fuerte puede ser una carne, un pollo, etcétera, cualquier cosa, pero el plato fuerte es lo que usted se va a comer. Esto que ahorita acabamos de hacer es la introducción, es la entrada, es la sopita, es ese nacho, eso que antes uno se toma, o ese poquito de agua. Nos abre el apetito para poder escuchar lo demás y disfrutar de ese plato fuerte. Y de último viene la cereza del pastel, el postre. Cuando llegue aquel día, es la esperanza, esa fe, esa creencia, esa esperanza, después de haber aceptado a Cristo, se convertirá en nuestro postre. Estamos esperando el postre. Mientras tanto, actualmente, de aquí en adelante, vamos a estar en la secuencia de estar disfrutando ese plato fuerte. Uy, pero muchas veces cuando estamos con ese plato fuerte, hay que saber utilizar el tenedor, la cuchara. A veces le ponemos mucho picante y nos enchilamos. No todo va a ser color de rosa, no todo es fácil. Incluso cuando comemos. A veces nos manchamos la camisa con café, con gotas de refresco, con salsita de la misma comida. En el proceso pasan muchas cosas que no queremos, que nos suceden a diario, todos los días. Peor si andamos una camisa blanca. En aquel día dice que el Señor estaremos de blanco delante de Él. Voy a finalizar para luego le vamos a dar apertura en el próximo estudio bíblico para continuar con el tema de la salvación. Para eso nos vamos a ir a Juan 3:16. Lo vamos a leer y ahí nos vamos a quedar para en la próxima iniciar con esto. Esto encierra lo que acabamos de hablar. Dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Voy a leer otra vez y lo vamos a ir exegetando. Porque de tal manera amó Dios al mundo nos amó a todos, el mundo donde todos vivimos acá, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Quién es el Hijo unigénito de Dios? El único Hijo, Jesucristo. Para que todo aquel que en Él cree, para que todo, ahí eso lo toma en cuenta usted, me incluye a mí, no importa quién usted sea, ni cómo se sienta, la salvación también es para usted. Para todo aquel que en Él cree. ¿Cómo creer? Bueno, creer que Jesús murió y resucitó, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús vino a la cruz del Calvario y murió y dio su sangre por nosotros. Él murió por usted y por mí, vino a pagar una cuenta, esa cuenta de la comida que ahorita vamos a poder disfrutar de este plato fuerte. Él pagó esa cuenta. Usted cuando se vaya y termine de comer,
le van a dar el postre gratis. La cuenta ya está pagada. Coma. Escuche la palabra, aliméntese. Ahorita como bebé. Escúchela, no pierde nada. No, pero es que yo no estoy seguro de que Dios existe. Ok, hagamos una cosa. Le dijo una periodista, le dijo a un pastor, hágame un favor, trate usted de evangelizarme a mí. Digamos de que yo no creo nada en lo que usted cree. Muy bien, le dijo el pastor. Hagamos una cosa, hagamos cuenta que Dios no existe, como tú dices, periodista. Hagamos cuenta que Dios no existe y yo muero. Cuando yo muera, Dios no existe. Entonces, yo no pierdo nada porque Dios no existe. Ok, ahora hagamos cuenta que yo tengo la razón, porque sí la tengo y que Dios existe. Y digamos que yo muero, o más bien que tú mueras. Digamos que tú mueres y Dios sí existe y tú no lo aceptaste porque no creíste. Tú habrás perdido todos los beneficios que Dios da, como la salvación, y te vas a condenar tú sola. ¿Qué significa? Que lo habrás perdido todo. Si tú no crees en Dios y existe, lo habrás perdido todo. Pero si no existe, no habrás perdido nada. Ahora bien, pero sí lo perderías todo si tú no crees y Dios sí existe. Entonces lo habrás perdido todo. Tu vida eterna. Y estarás condenada. Entonces no pierdes nada con creer. No pierdes nada, nada, nada. Al contrario, gana mucho. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Qué es lo que va a adquirir? Si usted cree, vida eterna. ¿Por qué? Juan 3:17. Dios envió a su Hijo al mundo no para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo. ¿Por quién? Por Jesucristo, no por un santo, no por mí, no por nadie más, solo a través de Jesucristo. Juan 3:18, aquí finalizamos. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hoy te invito para que vayas a Romanos 10:9 en tu Biblia, en tu casa, búscalo, y luego te vas a Juan 3:17 y 3:18, y en el Juan 3:16, léelo, recapacita, instrúyete. Agarra un diccionario, busca en Google su significado, no me creas a mí. Búscalo, convéncete, sigue buscando. Y sobre esto de la salvación. Y si crees que tienes la necesidad de reconocerlo y aceptarlo, y todo lo que tú investigues te lleva a creer, no dudes en aceptarlo, como dice Romanos 18, dice. ¿Cómo lo puedo aceptar? Muy bien, si alguien lo quiere aceptar. Pero antes te invito a que hagas el paso en tu casa y vayas a ver estos versículos. Te los voy a repetir. Romanos 10:8, Romanos 10:9, Juan 3:16, Romanos 3:17 y Romanos 3:18. ¿Sí? Y te puedes ir a leer Romanos 8. Desde el principio, Romanos 8:1, 8:2 y Romanos 8:3. Y luego que hayas verificado, y si tu corazón lo acepta, vas a hacer esta oración. Al terminar de hacer esta oración, tú habrás aceptado al Señor. Lo vas a hacer en voz alta, pero tienes que estar seguro de que sí resucitó. ¿Quieres saber cómo fue que Cristo murió y dio su sangre por nosotros? Te invito a leer. Puedes hacerlo en Mateo, en Marcos, en Juan o en Lucas. Los 4 evangelios hablan de la resurrección y de la muerte y crucifixión de Jesucristo. Tienes un teléfono celular, como te digo, ahora tienes a San Google. Ve a tu celular y en Google ponga crucifixión, muerte y resurrección de Jesucristo. Ahí te va a aparecer todos los versículos y tú los buscas si quieres saber un poco más. No te dejes llevar por mí, por lo que los demás digan, por lo que yo diga, no. Si quieres compararlo más a fondo, busca en la Biblia y búscala. El número más grande son los capítulos y los números chiquitos son los versículos. Y los nombres de los libros, Daniel, Mateo, Marcos, Juan, Judas, están arriba. Evangelio San Juan. Inician todos con el capítulo 1, el número más grande.
Y luego le siguen los versículos, números chiquititos. Juan 3, 16, 17 y 18. Para que conozcas de la salvación, que es para todos. Romanos 10, 9. Para que sepas cómo aceptar al Señor. Ahí está escrito. Romanos 8. Romanos 7, del 15 al 18 te dice que todos somos pecadores y que necesitamos de creer en Jesús, y aunque lo aceptemos, vamos a seguir nosotros inclinados al pecado, en una lucha constante como un soldado. Nosotros somos los que estamos ganando alma, por amor. ¿Cuál es la oración para aceptar al Señor? Repite conmigo, si gustas. Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias, Padre, por haber enviado a Jesucristo a morir por mí en la cruz del Calvario y dar su sangre para librarme de la muerte eterna y pagar mi deuda, mi culpa, y ahora poder acercarme a ti y estar reconciliado gracias a la sangre de Jesucristo, que derramó sangre preciosa en la cruz del Calvario. Por mi culpa, pagó mi pecado. Gracias, Señor, estoy agradecido. Te suplico, te pido, en el nombre de Jesús, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te pido perdón por todos mis pecados. Te suplico, en el nombre de Jesús, que tengas misericordia de mí. Te suplico perdón, porque soy pecador, lo reconozco. Te necesito, Señor. Creo en que resucitaste de entre los muertos y estás sentado a la derecha de Dios Padre, a quien ruego y pido perdón y misericordia. Gracias a la bondad de tu sacrificio para poder reconciliarme con Dios. Hoy quiero reconciliarme contigo, Padre. Manda sobre mí tu Espíritu Santo para confirmar la salvación. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si tú hiciste esta oración, dice la Escritura que cuando una persona se convierte a Jesucristo y lo acepta como Señor y Salvador y lo confiesa en voz alta con sus labios que Jesús es el Señor y pide perdón a Dios, hay fiesta en los cielos hoy por ti. Y luego continuar escuchando palabra de Dios, comiéndonos este alimento, este plato fuerte. Vamos a vivir con esa esperanza que Jesucristo nos dará la salvación y disfrutaremos de ese postre, una eternidad con Cristo Jesús y el Padre, toda la eternidad. Sea Dios por los siglos de los siglos bendito, y Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, para Él sea la gloria y la honra, por darnos vida y vida eterna. Dios nos bendiga a todos.